Bueno, en esta noche yo quiero hablar acerca de los buenos hábitos, de establecer buenos hábitos en nuestras vidas, de abrazar buenos hábitos, de cultivarlos en nuestras vidas. El diccionario define la palabra hábito: modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. Algunos sinónimos de hábito son costumbre, rutina, habituación, práctica, habilidad, pericia. Así que en esta noche yo quiero predicar de los buenos hábitos. Y vamos a leer el texto, solamente un versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? Versículo 8 dice así, escuchen con atención por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Una vez más lo vamos a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Vamos a orar en esta noche. Padre, una vez más te ruego por tu palabra. Úngela, Señor, unge tu palabra. Dios, venimos por tu Espíritu Santo. Unge mis labios, mi corazón, Señor. Habla nuestras vidas acerca de adquirir buenos hábitos. Te lo pido todo esto. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a hablar de los buenos hábitos. Quiero hablar en primer lugar, malos hábitos igual a un mal futuro. Vamos a hablar primeramente de los malos hábitos. Malos hábitos es igual a un mal futuro. Escúchame bien esta noche. Se ha dicho que practicando un hábito todos los días, durante 40 días, se establece ese hábito. Bueno, creo que sí puede ser verdad esto, ¿verdad? El asunto con los malos hábitos es que cada ser humano sobre la tierra, desde que nace, va adquiriendo estos malos hábitos. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Desde que nacimos, fuimos adquiriendo algunos malos hábitos. Desde nuestra niñez, ¿verdad? Fuimos adquiriendo toda esa serie de malos hábitos, quizás malas costumbres, porque a fin de cuentas es lo mismo, un hábito, una costumbre. Ahora, muchos de estos malos hábitos los adquirimos directamente de nuestros padres, ¿verdad? Porque está comprobado que los hijos hacen lo que ven a sus padres hacer. ¿Cuánto dicen amén? Los hijos ellos hacen lo que ven a sus padres hacer. Entonces los hijos son un reflejo de sus padres. Esto es una realidad esta noche. Los hijos van tomando el ejemplo de los padres. Realmente esto sucede, gloria a Dios. De repente nos damos cuenta, aún nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo que de repente yo me daba cuenta que yo actuaba igual que mi padre, ¿verdad? Aún todavía de repente. Pero esto es una realidad, mis hermanos, porque hay una influencia, gloria a Dios, hay una influencia por el Señor. Y esto sucede porque somos seres influenciables, o sea, somos influenciados por otros, por otras personas en esta noche. Así es que esto es algo muy importante, gloria a Dios. Ahora, en otros casos, muchos malos hábitos los adquirimos simplemente porque los agarramos, simplemente porque nos gustaron, ¿verdad? Hay personas que simplemente adquirieron malos hábitos porque les gustó eso y empezaron a hacer cosas, ¿verdad? Malos hábitos, malas costumbres. Pero déjeme decirle en esta noche, ¿verdad? Mis hermanos, malos hábitos nos van a llevar a tener un mal futuro, ¿verdad? Está comprobado que un mal hábito nos lleva a un mal futuro. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Aquí está hablando, ¿verdad?, de malos hábitos de la carne, los deseos de la carne, que al final de cuentas son malos hábitos. Y el apóstol Pablo dice que si vivimos conforme a la carne, conforme a los malos hábitos, moriremos. Pero si por medio del Espíritu le damos muerte a esos malos hábitos, viviremos esta noche. En el libro de Eclesiastés,
capítulo 8, versículo 11, también encontramos unas palabras muy sabias, muy poderosas. Eclesiastés 8, 11, vea conmigo. Dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aquí está hablando, ¿verdad?, de mala obra. Dice que cuando no se cambia ese mal hábito, ¿verdad?, cuando no ese mal hábito se sustituye por un buen hábito, dice que el corazón de los hijos, dice, el corazón tiende a lo malo. Está dispuesto, dice, para hacer el mal en esta noche. ¿Cuánto lo entienden? ¿Verdad? Ahora, malos hábitos, mis hermanos, nos conducen a un mal futuro. Un mal hábito, si no se corrige, nos puede llevar al dolor, al fracaso, al llanto, a la vergüenza y a muchas consecuencias esta noche. Quizás usted ha estado cosechando malos hábitos, porque en toda siembra hay una cosecha, ¿verdad? En todo lo que se siembra habrá una cosecha. Estaba platicando ahí en el trabajo con un maestro, y bueno, no es maestro, es un ayudante, que está tratando, ¿verdad?, de salir adelante. Pidió trabajo de yesero, pero no la hizo. La hizo, ¿verdad? Por más que hizo la lucha, y algunos le ayudamos, le tratamos de decir cómo se hacía, pero pues no pudo, ¿verdad? Y ya empecé a platicar con él ayer. La cosa es que él me estaba diciendo que él perdió los últimos 10 años de su vida. ¿Cómo los perdiste? Le digo, bueno, lo que pasa es que anduve como 6 años en las drogas, en los vicios, y caí en la cárcel, caí al bote, 4 años y medio y me aventé en la cárcel. 10 años, y ahorita estoy tratando, dice, de ganarme la confianza de mi familia, dice, de salir adelante. Quiero llevar dinero a la casa, dice, y se le miraba la angustia y ya no está tan, yo más o menos le calculé unos 55, 58 años de edad, o sea, ya pegándole a los 60 años. Pero, hermanos, es algo triste, ¿verdad?, cuando los malos hábitos, después de algunos años, vienen las consecuencias. Cuando están conmigo esta noche. Entonces, esto es algo tremendo. Ahora, ¿cuáles pueden ser estos malos hábitos? Hay muchos malos hábitos, ¿verdad? Yo le puedo mencionar aquí algunos, pero hay muchos. Solo tengo algunos aquí. Hablando, ¿verdad?, secularmente, por ejemplo, el hábito de la pereza es un mal hábito. ¿Cuántas personas, cuántos hombres, padres de familia, por la pereza, ¿verdad?, por no llevar el sustento a sus casas, pierden a sus familias? El mal hábito de la indisciplina, por ejemplo, el mal hábito de la murmuración, de la envidia, de la ira, de la desobediencia, el mal hábito de la rebelión. Eso fue, ¿no? Hermanos, estos malos hábitos son dañinos. Ahora, como cristianos también hay malos hábitos. Por ejemplo, el mal hábito de no leer la Biblia, el mal hábito de no orar, el mal hábito de no educarse, ¿verdad? El mal hábito del mal carácter, el mal hábito de llegar tarde a los trabajos, a las citas. Ese es un mal hábito también. El dejar todo para después, el mal hábito de una mala alimentación también, porque todo eso trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? O sea, los malos hábitos son malos hábitos, o las malas costumbres son malas costumbres que tienen consecuencias. Entonces, lo importante, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, ¿verdad?, usted que está viniendo a la iglesia, usted pueda cultivar buenos hábitos. Y vamos a hablar un segundo punto: buenos hábitos igual a un buen futuro. Amén. En nuestro texto, escúchame bien, el apóstol Pablo habla de los buenos hábitos. Ya lo leímos, Filipenses 4:8. Habla de esos buenos hábitos. Buenos hábitos, ¿verdad?, que nos llevan a un buen futuro en Dios. Buenos hábitos significa un futuro lleno de muchas bendiciones de Dios.
En este punto yo quiero que estudiemos la vida de algunos personajes en la Biblia que tuvieron buenos hábitos y que tuvieron un éxito en Dios y que tuvieron un buen futuro y que son ejemplos para nosotros esta noche. La Biblia está llena de ejemplos, pero vamos a ver algunos solamente, ¿verdad? Porque aquí se trata, ¿verdad?, de que los buenos hábitos, mis hermanos, nos van a llevar a un buen futuro, nos van a catapultar a grandes logros y terminar bien nuestra vida aquí en la tierra. De eso se trata este mensaje esta noche. Así es que primeramente vamos a ver el ejemplo de Abraham. Gloria a Dios. Abraham, ¿verdad?, un hombre que tenía el hábito de la obediencia a Dios. También tenía el hábito de la oración. También tenía el hábito de la generosidad. Y vamos a leer algunos textos en Génesis capítulo 12. Vámonos a Génesis 12, por favor. Ok, Génesis 12, versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dice que se fue Abraham como Dios le dijo. O sea, Abraham tenía el hábito de la obediencia, iglesia. También ahí mismo en Génesis, en el capítulo 14, versículos 20 al 23, Abraham era generoso. Dice Génesis 14, 20 al 23, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Amén. Escúcheme bien, aquí está Abraham siendo generoso. Él tenía el hábito también de la generosidad. Y Abraham también era un hombre de oración. Génesis 18, versículo 22, dice así, Génesis 18, 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Abraham, dice, oraba a Dios. ¿Y qué sucedió en la vida de Abraham? Bueno, Abraham se convirtió en el padre de la fe, en el primer patriarca. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos también el ejemplo de José, iglesia. José empezó a cultivar buenos hábitos desde su niñez prácticamente. Desde muy jovencito, José empezó a abrazar buenos hábitos. Primeramente, José era obediente a sus padres. José era leal a sus patrones, los patrones con los que trabajó. Era un excelente trabajador también. Y seguramente José se levantaba temprano para trabajar. Era fiel a Dios también, respetaba a sus autoridades, etc. Y en Génesis, en el capítulo 39, leemos ahí algunos versículos. Génesis 39, versículos del 4 al 6 y el versículo 9. Dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. José, un excelente trabajador, leal a sus patrones. En el versículo 9 de ahí mismo, Génesis 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Oh, hermano, José era un hombre con buenos hábitos. Aún en la soledad, él tenía buenos hábitos. Y sus hábitos, los buenos hábitos lo llevaron a convertirse en el segundo hombre más poderoso de la tierra, en el gobernador de Egipto. Gloria a Dios. Tenemos el tercer ejemplo. Tenemos a Job, ¿verdad? Usted ha escuchado la historia de Job. Bueno, hermano, Job es considerado en la Biblia
un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque Job tenía buenos hábitos. ¿Cuántos dicen amén? Además que era un hombre muy rico y próspero. Job tenía el buen hábito de la oración y de conectarse con Dios todos los días. Eso lo leemos ahí en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 5, Job 1:5. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del cónvite, o sea, del convivio, de la fiesta de sus hijos, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días Job oraba a Dios. Era un buen hábito, una buena costumbre de él. Y ahí mismo, en el libro de Juan, en el capítulo 8, él mismo declara estas palabras. Job capítulo 8, versículos 5 al 7. Dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Entonces, Job, un hombre de buenos hábitos. Tenemos un ejemplo más. Tenemos a Daniel. Daniel, mis hermanos, desde su juventud, Daniel también abrazó buenos hábitos, que lo catapultaron a un gran futuro lleno de muchas bendiciones. Al igual que Job, Daniel también tenía el buen hábito de orar todos los días. Él se levantaba 3 veces al día, oraba, dice la Biblia. Además que era un hombre fiel, trabajador, obediente, leal a sus patrones. En el libro de Daniel capítulo 6, en el versículo 10, vamos a leer. Daniel 6:10. ¿Cuántos están entendiendo esta noche? Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, lo que vemos aquí es que era una costumbre de Daniel orar 3 veces al día. Amén. Él tenía esa costumbre. Aleluya. Y de hecho, ¿verdad? En el contexto de este versículo, amén, encontramos donde algunos hombres perversos buscaban alguna falla, estaban buscando algún error para destruir a Daniel. ¿Y qué cree? La Biblia dice que no hallaron ninguna falta en la vida de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 4, dice, Daniel 6:4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Gente perversa quería destruir a Daniel, pero en Daniel, dice, no se encontró ninguna falta, ninguna falla, porque sus hábitos eran buenos, y llegó a convertirse en un hombre importante en la política del reino de Babilonia. ¿Por qué? Porque buenos hábitos es igual a un buen futuro, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y así podríamos hablar de nuestro Señor Jesucristo mismo, que tenía el hábito de orar todos los días muy temprano, Marcos 1:35, y se levantó de mañana siendo aún muy oscuro, dice, y allí oraba. El hábito, buenos hábitos. Jesús nuestro Señor tenía ese buen hábito. Además tenía la buena costumbre de leer y estar en la iglesia o en las sinagogas en ese tiempo. Eso lo leemos en San Lucas capítulo 4. San Lucas 4, en el versículo 16. Dice estas palabras: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Era su costumbre ir a la sinagoga
y leer. Era la costumbre, era un buen hábito. O sea, esos son buenos hábitos. Si usted abraza buenos hábitos, le va a ir bien. Usted va a tener un buen futuro. Pero si usted tiene que cambiar sus malos hábitos por buenos hábitos. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en el futuro? El futuro que sea, hermano. Quizás usted dice, pastor, a mí me quedan pocos años. Los años que le queden. O me quedan muchos años. Bueno, ¿no le gustaría vivir esos muchos años bendecido y bendecida por Dios esta noche? ¿Verdad? ¿Cuál es la solución? Buenos hábitos, buenas costumbres. Buenos hábitos, vamos a cosechar un buen futuro esta noche. Igual a un buen futuro. Por eso quiero hablar en tercer lugar, cómo establecer buenos hábitos. Nuestro texto, Filipenses 4:8, vamos a leerlo una vez más. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Pablo está diciendo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todos los buenos hábitos, abraza eso. Eso te va a bendecir. Ahora, para establecer buenos hábitos en nuestra vida necesitamos mucha disciplina, iglesia. Necesitamos mucha determinación, mucho carácter, coraje del bueno. ¿Verdad? Porque no es fácil establecer buenos hábitos. Es más fácil agarrar malos hábitos que buenos hábitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es más fácil que usted aprenda cosas malas que cosas buenas. Desde bebés, desde niños. Los niños se les pegan más fácil las cosas malas muchas veces que las cosas buenas. Entonces aquí se necesita mucha disciplina, determinación, porque es mucho más fácil agarrar malos hábitos que buenos hábitos. Nuestra carne no se esfuerza para nada en aprender malas costumbres. Es tan fácil, mis hermanos. Pero, escúchame bien, cuando se trata de buenas costumbres, ese sí es un gran sacrificio. Requiere de mucho esfuerzo, pero se puede. Todo cuestión de practicar un buen hábito durante muchos días, todos los días, y no dejar de hacerlo. O sea, si usted quiere tener un buen hábito, por ejemplo, el buen hábito de la lectura de la Biblia, castigue su carne, todos los días lea un capítulo, tenga o no tenga ganas, se sienta o no se sienta cansado, tenga sueño o no tenga sueño, usted lea un capítulo todos los días y verá que de repente ya va a ser tan fácil leer la Biblia todos los días. Y al rato no va a ser un capítulo, van a ser 2, 3, 4. Y si usted tiene tiempo, va a leer hasta más capítulos de la Biblia. Gloria a Dios. Pero eso se trata de cultivar buenos hábitos. Pero para eso se necesita disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, las personas que van a los gimnasios. Estas personas, hermanos, para mí son ejemplos, son admirables. Pero las personas que obvio que van todos los días al gimnasio, estas personas, ¿verdad? A la larga van a cosechar una buena salud. Porque ahora sí que los gimnasios, ¿verdad? No son para parecer Miss Universo o Arnold Schwarzenegger, no sé. No. Los gimnasios, hermano, en realidad el ejercicio físico es para nuestra propia salud. Pero para eso se necesita mucha disciplina y sacrificio, ¿verdad? Las personas que corren todos los días, que caminan, eso es disciplina, eso es sacrificio. Gloria a Dios. Se necesita la disciplina para establecer un buen hábito. Las personas que cuidan su alimentación, ¿verdad? Que tratan de no comer mucho azúcar, muchas calorías. Eso requiere disciplina, eso requiere esfuerzo y sacrificio. Gloria a Dios, aleluya. Las personas que tienen un horario de trabajo obligatorio, que entran a 1 hora y salen 1 hora, eso es disciplina. Sí, es verdad, la carne no quiere, nuestra carne se resiste, ¿verdad? Usted como cristiano, como cristiana, abrace el buen hábito de la oración todos los días. Comience a orar. Aleluya.
Comience a orar, a platicar con Dios. Antes de irse a sus labores, antes de irse a sus quehaceres, a sus labores de trabajo, póngase ahí, haga un altar en su casa ahí, ¿verdad? Arrodíllese ahí en su cama, al pie de su cama ahí, empiece a orar antes de irse a trabajar. Platique con Dios. Ningún esfuerzo va a tener usted para orar con Dios. A menos que vivan 20 ahí en su casa, ¿no? Y que no lo dejen orar. Pero si usted no tiene niños, ¿verdad? O no hay mucha gente viviendo en su casa, o no duermen muchos ahí en el cuarto donde usted duerme, usted puede orar. Busque un lugar en el patio, en el baño, donde sea. Pero es una disciplina muy buena, un hábito muy bueno. De igual manera, el hábito de leer la Biblia, como le dije. ¿Y por qué no? Libros también, buenos libros. Agarre el buen hábito también de no fallar a los servicios en la iglesia. Ese también es un hábito, hermano. Porque sabe una cosa, hay personas que tienen años en la iglesia, yendo a iglesias, y normalmente nada más van a un servicio. O sea, ya es un hábito, un mal hábito que adquirieron, pues. Yo conozco cristianos que tienen 5, 10 años y solamente van los domingos en la tarde a la iglesia, o los domingos en la mañana. Y el pastor ya no lo vuelve a ver hasta el otro domingo. Es un mal hábito. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos servicios miércoles, tenemos servicios los domingos en la mañana y los domingos en la tarde. ¿Por qué tenemos esos servicios? Pues para venir a la iglesia, ¿no? Para venir todos a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero son hábitos que hay que adquirir, que hay que cultivar, practicar en esta noche. Abrace el hábito de la obediencia, de la fidelidad, de la lealtad, de la honestidad, etc. Romanos capítulo 12, versículo 12. Vea conmigo, Romanos 12, 12. Encontramos estas palabras. No os conforméis, o sea, no te conformes a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Entonces, Pablo dice, no te conformes solamente a un hábito. Ten muchos buenos hábitos, practícalos y te va a ir bien en tu futuro. El apóstol Pablo también declaró las siguientes palabras acerca de las costumbres buenas y malas en 1 Corintios capítulo 6 en el versículo 12. 1 Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, en otra palabra está hablando también de los hábitos. Los hábitos malos me son lícitos. Puedo hacer malos hábitos. Puedo tener malas costumbres, puedo ser indisciplinado, puedo ir a la iglesia y no orar, no leer la Biblia, puedo hacer eso. Pero dice Pablo, no me voy a dejar dominar por estas malas costumbres, ¿verdad? No me convienen estas malas costumbres, no me convienen. En el libro de Jeremías capítulo 13, versículo 23, vea conmigo. Jeremías 23:3 está hablando de una metáfora, ¿verdad? Un ejemplo de las cosas, los hábitos. Jeremías 13:23 dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Aquí está hablando, ¿verdad?, de los malos hábitos, del poder que tienen los malos hábitos. ¿Pueden ustedes hacer el bien, dice, estando llenos de malos hábitos? Amén. Pero sí se puede cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos. Ahora yo sé que usted quizás ya tiene buenos hábitos. Que bueno, me da gusto que tiene buenos hábitos, pero no se detenga ahí. Siga aprendiendo más buenos hábitos. Cambie los malos hábitos, sustitúyalos por buenos hábitos. ¿Cuántos dicen amén? Siga aprendiendo buenas costumbres, iglesia. Vale la pena el sacrificio, vale la pena la disciplina, porque al final, en el futuro, habrá recompensa, habrá buenos resultados. Quiero terminar con un último texto. En 1 Corintios, el apóstol Pablo nos da una poderosa palabra, un poderoso ejemplo acerca de esto. 1 Corintios capítulo 9.
versículos 26 y 27. Dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, lo que Pablo el apóstol está hablando aquí es de la disciplina, de sujetar, ¿verdad?, nuestra carne y obligarla a tener buenos hábitos, no malos hábitos. Dice: yo de esta manera golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces está hablando espiritualmente, ¿verdad? No está hablando físicamente que vamos a golpearnos. Hay cristianos que pueden llegar a confundir eso. Oh, voy a golpear mi cuerpo, como lo hacían, ¿verdad?, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Por allá en la Edad Media, en los monasterios, ¿verdad? Los monjes se castigaban a sí mismos, según ellos, para castigar la carne. Ellos mismos se azotaban a sí mismos y se aventaban 15 días de ayuno. O sea, ellos decían: es que tengo que golpear mi cuerpo, castigar. Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de disciplina. Se trata de disciplinar, ¿verdad?, nuestra vida con los buenos hábitos. Es un sacrificio, se paga un precio, pero usted que me decide, vale la pena. Yo he visto mucha gente, como este ejemplo que les puse de este señor, de este albañil allá en la obra. Hermanos, 10 años perdidos en su vida, no aprendió ni un oficio, ahí anda de ayudante, sufriendo, ¿verdad? Y casi llorando me lo estaba diciendo. Yo le empecé a hablar ahí, empecé a predicar, ¿verdad? Me invité a la iglesia y le dije: pues, si se puede, si se puede, puedes cambiar, pero tú tienes que determinar, tú tienes que decidir, puedes cambiar. Yo he visto gente mayor que tú cambiando, siendo libre de muchas ataduras y empezando una vida nueva, aún ya después de 60 años. Tú puedes cambiar, pero tienes que poner mucho de tu parte, disciplina. Hablamos de los buenos hábitos, iglesia. Buenos hábitos igual a un buen futuro. ¿Cuánto quieren un buen futuro esta noche? Entonces, haga buenos hábitos. Esos malos hábitos que quizás usted trae todavía, sustitúyalos por buenos hábitos. Empiece a hacer esos buenos hábitos como cristiano. Pues empiece a leer la Biblia, empiece a orar en las mañanas. No falle a la iglesia, no deje de venir a la iglesia cada servicio. Involúcrese, gloria a Dios, ¿verdad? Sea constante en sus trabajos, sea puntual, ¿verdad? Sea disciplinado, aprenda buenos hábitos y eso le va a llevar a un buen futuro en Dios. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, gracias Dios, gracias Señor. Amén. Voy a pedir todo ojo cerrado, todo rostro inclinado en reverencia a Dios. Todo ojo cerrado, por favor. Voy a hacer un llamado al altar. Hermanos, he predicado acerca de los buenos hábitos. Buenos hábitos igual a un buen futuro.